Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar aquí. Esta es una jornada que se ha organizado con el apoyo y la iniciativa de Cubiotec y con el apoyo de la Sociedad Española de Neurología, en colaboración con el grupo de Neuroimagen, que vamos a tratar un tema que es muy interesante ya actualmente y que pensamos que en los próximos años va a ser todavía más relevante si cabe, y que es acerca de aplicación de la cuantificación de biomarcadores de neuroimagen a la práctica clínica. La cuantificación en la neuroimagen es algo que es posible y que se viene haciendo en los últimos años en la investigación, pero que realmente el gran reto que existe ahora mismo es poder aplicarlo a la práctica clínica, mejorando las posibilidades a nivel diagnóstico, pronóstico y todo el estudio que se puede realizar en los pacientes. Para ello se han organizado dos charlas de introducción y posteriormente veremos unos casos clínicos. Tenemos la enorme suerte de contar con Pablo Aguiar, que es un investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Radiología de la Universidad de Santiago de Compostela y el responsable del grupo de imagen molecular del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico de esta ciudad, y que es un verdadero experto nacional e internacional en estas técnicas de cuantificación. Como decía, primero haremos una charla en la que hablaré yo personalmente sobre estudios de PET y resonancia magnética en el diagnóstico de los trastornos neurodegenerativos, es decir, la utilidad de estas técnicas en estas patologías. Posteriormente, el doctor Aguiar nos hablará sobre las bases de la cuantificación, en qué se basan todas estas técnicas que se pueden utilizar para extraer datos a partir de la neuroimagen. Y finalmente haremos unos casos clínicos para ilustrar de manera bastante útil cuáles pueden ser las aplicaciones principales de este tipo de técnicas. Como este es el contenido de mi charla, primero hablaré del papel de la neuroimagen en las demencias y el papel de la neuroimagen en la esclerosis múltiple. Hemos escogido estas dos ámbitos o dos subespecialidades dentro de la neurología porque quizás son dos de las áreas en las que la neuroimagen está teniendo un papel cada vez más importante. ¿Por qué cuantificar? ¿Cuáles son las ventajas a nivel clínico que podemos obtener? Y finalmente unas conclusiones. Como todos conocemos, las enfermedades neurológicas son enfermedades con una alta frecuencia y una elevada repercusión a nivel social, sanitario, laboral, económico, etc. Y es la causa más frecuente de discapacidad en adultos jóvenes es la esclerosis múltiple y en adultos mayores son las demencias y principalmente por enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, estamos en dos entidades o grupos de entidades de una gran repercusión. El diagnóstico en neurología se basa habitualmente en un esquema clásico que consistía en hacer primero un diagnóstico sindrómico. Esto nos llevaba a un diagnóstico topográfico y finalmente a un diagnóstico molecular o etiológico. Todo esto, en el campo de las enfermedades neurodegenerativas a nivel cognitivo, se traduce en la existencia de una proteína sobre la cual influyen una serie de factores ambientales, genéticos o individuales. Cada una de estas proteínas tiene una determinada dirección tipográfica y produce una disfunción determinada que conduce al fenotipo clínico. De tal manera que ese fenotipo clínico lo podemos definir mediante una evaluación clínica, una exploración neurológica, una evaluación cognitiva, y esto es lo que nos permite un diagnóstico sindrómico. Posteriormente, a partir de este diagnóstico sindrómico, podemos especular o plantear cuál puede ser el diagnóstico topográfico y en base a esta topografía pensar cuál puede ser el diagnóstico molecular o etiológico. Por suerte, hoy en día disponemos de diferentes técnicas, principalmente de neuroimagen, que nos permiten visualizar de forma directa cuál es esa topografía afectada o incluso esas líneas o procesos moleculares alterados. Y en ese sentido disponemos de FDG-PET para el diagnóstico topográfico o resonancia magnética estructural para el diagnóstico topográfico y PETs o trazadores de PET novedosos para el diagnóstico molecular, entre otras herramientas. En este sentido, una de las últimas categorizaciones dentro de la enfermedad de Alzheimer ya ahonda en esta clasificación o en una clasificación similar y trata de distinguir entre aquellos pacientes que tienen depósito o no de amiloide, aquellos pacientes que tienen
depósito o no de tau y aquellos pacientes que tienen neurodegeneración. Es decir, que en cada paciente, en cada de los pacientes habría un continuo desde pacientes con mínimos cambios o mínimas alteraciones a biomarcadores a cuando ya existen todos los biomarcadores alterados, o en situaciones en las que no es enfermedad de Alzheimer, en que las proteínas de depósito podrían ser diferentes, pero también conduciría a una neurodegeneración. Es decir, existe una necesidad creciente de definir cuáles son los procesos que están alterados en cada uno de los pacientes, cuál es la topografía, cuáles son las líneas moleculares alteradas, sobre todo planteando en un futuro posibles mecanismos de tratamiento modificador de estas enfermedades. En la esclerosis múltiple, aunque no existen estas proteínas de depósito, pero sí que la neuroimagen ha cobrado un papel cada vez más relevante. Y en este sentido, en los criterios diagnósticos se enfatiza el uso de la resonancia magnética, que realmente permite, en la mayor parte de los casos, realizar un diagnóstico con alta precisión. Y en este sentido, como podemos ver en los criterios de McDonald, en la última revisión, realmente la resonancia magnética juega un papel crucial en la definición de la enfermedad para el diagnóstico, con una serie de características que son de apoyo en función de cada uno. Pero no solo esto es importante, sino que en ese sentido es importante también en la evolución. Existen unos criterios que son los criterios NEDA con diferentes niveles y, como vemos en la diapositiva, cada vez se presta más atención ya no solo a la existencia de cambios clínicos o cambios en la escala de discapacidad, sino a la aparición de nuevas lesiones en resonancia magnética y también a lo que se conoce como la tasa de pérdida cerebral. Es decir, que esto ya está anunciando que realmente es necesaria una cuantificación para poder hacer un seguimiento de la atrofia cerebral a lo largo del tiempo en los pacientes. ¿Por qué es interesante cuantificar? Pues bueno, en primer lugar, aumenta la fiabilidad y la seguridad del médico que está analizando la imagen. Esto hay diferentes estudios, este es quizá uno de los más interesantes, en el cual somete a varios expertos en neuroimagen a la valoración de una serie de estudios de neuroimagen molecular, y los participantes, que eran en su mayor parte médicos nucleares, daban cuál era la seguridad en cuanto a estos diagnósticos, ¿no? Y que sería la imagen, el mapa Rainbow. Y posteriormente se utilizaban mapas SPM, que es uno de los software que se pueden utilizar, sobre todo en investigación, para hacer este tipo de análisis o de cuantificación. Y vemos cómo realmente aumenta ya no solo la tasa de aciertos, sino también la seguridad en la que existe al dar ese diagnóstico. Por lo tanto, utilizar estas técnicas pueden servir de apoyo al médico nuclear o al radiólogo, al clínico en general, para mejorar el diagnóstico y mejorar también la seguridad. Otro aspecto importante es la evaluación de casos incipientes, es decir, en ocasiones o con cierta frecuencia cada vez es más importante realizar un diagnóstico más precoz y, por lo tanto, esto hace que el diagnóstico cada vez pueda ser más difícil, ya no solo a nivel clínico, con valoración de síntomas que ya no son tan específicos como cuando el paciente se encuentra en una fase más evolucionada, sino también en la imagen, en el que muchas veces los cambios pueden ser sutiles y la distinción entre lo que es patológico y lo que no es patológico puede ser complicada. Y en este sentido, estas técnicas también ayudan a la predicción de, por ejemplo, pues la conversión a demencia en pacientes en fases incipientes, como puede ser en la fase de deterioro cognitivo leve. Y es interesante también que a veces el tener la cuantificación puede hacer que esta técnica sea superior a otras técnicas que también son cuantitativas, como son los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, que con frecuencia son considerados
más sensibles e incluso más específicos que una prueba como la FDG-PET, ya no solo porque mide procesos que en teoría se alteran antes, pero probablemente también porque visualmente es muy difícil detectar alteraciones sutiles en fases muy incipientes, ¿no? Y en este sentido, este trabajo que compara ambas técnicas concluye que realmente la aplicación de este tipo de análisis puede hacer que la PET-FDG incluso sea superior o por lo menos igual o similar a los biomarcadores de raquídeo, ¿no? Y no solo en la enfermedad de Alzheimer, sino también en por ejemplo, en la demencia con cuerpos de Levy, pues también este tipo de técnicas puede ser de gran utilidad para mejorar el diagnóstico, ¿no? Con aquí en este estudio, pues que hablaba de un mayor 90% de la capacidad diagnóstica utilizando un análisis individual basado en voxels. Siguiente aspecto, pues, también evidentemente la mejoría en el diagnóstico diferencial. En ocasiones existen entidades o pacientes en el que el diagnóstico puede ser complicado. Este es un estudio que realizamos en nuestro grupo hace ya unos años, en el cual comparamos en el marco de la fase progresiva primaria, en el que, como conocéis, existen 3 variantes y en ocasiones existe el solapamiento, y comparamos una lectura visual realizada por médicos nucleares expertos contra una valoración cuantitativa basada en los mapas SPM, utilizando una base de controles y comparando cada paciente con ese grupo de controles, ¿no? Y vimos cómo realmente el porcentaje de acuerdo mejoraba cuando se utilizaba el análisis cuantitativo, incluso realizado por personal menos experto que el de los propios médicos nucleares con la imagen visual, ¿no? Y esto era especialmente crítico en aquellos raters que eran menos expertos, es decir, que probablemente un rater con muchísima experiencia pues sea capaz de llegar a las mismas conclusiones que un análisis cuantitativo, pero cuando no existe tanta experiencia, y esto es importante también en enfermedades que son a veces menos frecuentes, en las que adquirir la experiencia puede ser complicado, ¿no? Y mejoraba tanto la sensibilidad como la especificidad, como también el porcentaje de acuerdo. Y el otro gran aspecto es la aplicación de la neuroimagen en el seguimiento y en la respuesta terapéutica. Esto implica aplicar la neuroimagen en esta situación, implica que ya no se busca una neuroimagen únicamente diagnóstica, sino que se evalúan los cambios dentro del mismo paciente y, por lo tanto, en ocasiones los cambios, dependiendo cuál sea el periodo temporal, pueden ser de escasa magnitud y, por lo tanto, en ese sentido pues, puede ser de gran aplicación la cuantificación. Esto puede ser todavía más relevante en los años próximos si realmente este pipeline de medicamentos, por ejemplo en el caso de la enfermedad de Alzheimer o de otras enfermedades neurodegenerativas, llegan a buen puerto y se aprueban medicamentos que buscan modificar la biología de las enfermedades, ¿no? Entonces, en este caso, probablemente pues, la neuroimagen, en el caso de las demencias, cobrará un papel más importante, como ya lo está cobrando, evidentemente, como es conocido en el caso de la esclerosis múltiple, este tipo de técnicas, ¿no? Por lo tanto, como conclusiones, las enfermedades neurológicas se encuentran entre los problemas de salud más relevantes de la sociedad actual. La neuroimagen tiene un papel cada vez más relevante en el diagnóstico y la toma de decisiones. La cuantificación proporciona más datos de los que son accesibles únicamente de forma visual y, por lo tanto, esto puede hacer que realmente se mejore tanto el diagnóstico como la variabilidad interobservador o incluso que sean datos más utilizables de cara a investigación o la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, pero para esto realmente se necesitan softwares que sean más amigables, con pipelines de uso clínico. Gran parte de estas técnicas se han utilizado en investigación y, por lo tanto, muchas veces son softwares que no son tan aplicables a la práctica clínica, ¿no? Y en este sentido se está trabajando en el desarrollo de herramientas que sean accesibles a cualquier clínico y con una mayor rapidez y tiempos de computación que sean menores. Y bueno, ahora para mí es un placer presentar al doctor Aguiar, que va a dar la siguiente presentación acerca de las bases de la cuantificación. Gracias, Jordi. Gracias por tu sesión. La verdad es que es un excelente contenido para poder explicar mi parte. Como tú dices, mi objetivo en esta sesión es explicar
pues de dónde salen esos biomarcadores, de dónde salen esos números que nosotros extraemos a partir de los distintos tipos de neuroimagen, pues principalmente para que se pueda entender un poco que esos números tienen un sentido biológico y no se obtienen un poco pues, como si fuese magia. La idea de esta charla es pues, explicar qué es eso de la cuantificación y por qué cuantificar. Muchos de los motivos ya se han expuesto en la sesión anterior. Hablaremos un poco de la problemática asociada a la cuantificación, que como veréis no es un proceso simple. Uno de los motivos por los que no ha llegado y no se ha incorporado a la clínica de forma pues plena es precisamente por el grado de complejidad que involucra. Y después hablaremos en particular de los distintos tipos de métodos de cuantificación que se aplican tanto para el análisis de la imagen PET con los distintos trazadores como de la imagen de resonancia. Un poco para empezar, explicaros qué es eso de los números y qué es lo que está realmente detrás de una imagen, de cualquier tipo de neuroimagen en general. Pues lo que tenemos es algo más que una foto. En realidad, lo primero que tenemos que saber es que son imágenes tridimensionales, como ya sabéis, pero detrás de esa imagen tridimensional que nosotros podemos visualizar por distintas fotos en los 3 cortes espaciales del espacio, lo que realmente tenemos es una matriz tridimensional de números. Esos números se convierten en un color determinado en función de su intensidad. Si el valor del número es muy alto, pues tiene un color, digamos, más cálido en función de la escala que consideremos. Si son valores más bajitos, pues son colores más oscuros. Pero al final lo que realmente tenemos ahí son números y la simplificación hacia una escala de colores pues es una forma de visualizar esos números de forma gráfica. ¿Qué ocurre? Pues esos números lo que están representando es un parámetro biológico en un tiempo determinado, porque nosotros lo que estamos viendo ahí es una foto del paciente en un momento determinado, pero sobre todo en una posición de un sistema de coordenadas que se puede definir pues, con 3 coordenadas espaciales que están haciendo referencia pues, a una parte específica del cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en realidad detrás de una imagen, tanto de PET como de resonancia, como en general de cualquier tipo de imagen médica, existe mucha más información que lo que vemos realmente en esa foto fija. Y por tanto, los datos y la información que tenemos ahí nos puede dar mucha más información de la que nosotros vemos en esa única foto. ¿Qué hacemos con esos datos? Pues cuantificar simplemente consiste, así un poco en términos generales, en calcular el valor promedio de ese parámetro biológico, o sea, de esa magnitud que está expresada en esos números de la imagen, en una región concreta del cerebro en este caso. ¿Qué estamos viendo? Pues si medimos ese parámetro biológico, lo que estamos midiendo es un parámetro que depende básicamente del tipo de neuroimagen que vayamos a cuantificar. Por ejemplo, si estamos cuantificando un TAC, lo que estamos midiendo, como se están utilizando rayos X, es la densidad del tejido. O sea, si nosotros hiciésemos una región de interés en esa zona blanca de la imagen que veis ahí, pues estaremos midiendo la densidad del hueso. Si hiciésemos una región de interés en otra zona del cerebro, estaríamos haciendo una medida de la densidad del tejido en esa zona concreta. La imagen TAC, como ya sabéis, pues tiene muchos otros modos y, por tanto, por ejemplo, si hacemos un estudio de perfusión cerebral con TAC, pues lo que vamos midiendo y ofreciendo es un dato, un parámetro biológico relacionado con la perfusión cerebral. En el caso de la resonancia, pues exactamente es lo mismo. En una secuencia en T1, que es la secuencia básica, estamos midiendo densidad de núcleos de hidrógeno, que dicho así, pues es una magnitud física que parece que no indique nada, pero en realidad, si nos vamos a los distintos subtipos, pues podemos hacer una medida estructural, que básicamente es una medida de atrofia, de perfusión, de activación, de difusión, etcétera, etcétera. Las posibilidades de la resonancia, como sabéis, son infinitas y crecientes en los últimos años. Pero siempre en función de lo que nosotros vayamos a medir, en función del tipo de neuroimagen que vayamos a utilizar, vamos a tener un parámetro biológico determinado. En el caso de la imagen molecular, pues es exactamente lo mismo, pero con unas particularidades. Primero, que dependen del radiofármaco y segundo, que las diferencian en muchos casos con la imagen anatómica o estructural. Sabéis que la resolución espacial de las técnicas anatómicas y estructurales es mucho mejor que la imagen molecular. Ahí os lo expreso en términos de números. Significa que podemos diferenciar estructuras en torno a 100 y 300 micras con las técnicas de TAC y de resonancia, y en cambio con las técnicas de imagen molecular, tanto el PET como el SPECT,
pues estamos viendo estructuras mínimas en torno a 3, 6 milímetros en el caso del PET y un poco más allá en el caso del SPECT. Eso es importante no solo desde el punto de vista de la cuantificación, sino que debemos saber que tenemos una importante limitación en términos de resolución espacial cuando queremos valorar una imagen de PET o de SPECT. Sin embargo, en el lado contrario, y esto es lo que realmente nos importa en la parte de la cuantificación, es que cuando queremos estimar ese parámetro biológico mediante las técnicas de PET y de SPECT, lo que estamos haciendo es midiendo la concentración de un radiofármaco en una región concreta, y esa es la gran ventaja de las técnicas de imagen molecular respecto a las técnicas anatómicas, porque estamos hablando de una sensibilidad del orden de los picomoles en lugar de los milimoles. Bien, un poco en la línea de lo que se comentaba en la sesión anterior, comentar que el informe radiológico de los estudios de neuroimagen se ha realizado de forma tradicional mediante una evaluación visual. Por supuesto, no es un método que se descarte ni mucho menos con las técnicas de cuantificación, es un método rápido y eficiente en muchos casos, diríamos prácticamente en la mayoría de los que se encuentran en la rutina clínica. Pero hoy disponemos ya de estas herramientas de análisis de imagen que vamos a exponer durante esta sesión, que permiten generar pues, unos biomarcadores igual que los biomarcadores moleculares, que eso tienen entre otras técnicas diferentes a las técnicas de imagen. Estos biomarcadores han mostrado una mejora en la confianza diagnóstica respecto a la evaluación visual, en casos concretos de médicos nucleares y radiólogos con menos experiencia, como se comentaba en la sesión anterior. Obviamente, toda técnica cuantitativa aporta una mayor objetividad. Se permiten definir umbrales, pues igual que cualquier otra técnica basada en biomarcadores. Y algo también muy interesante es que nos permite llegar a un diagnóstico más precoz porque vamos a poder localizar anomalías más pequeñas que no son tan evidentes mediante una evaluación visual. El desarrollo de estas herramientas está muy avanzado y muy validado en el ámbito de la investigación, pero por los motivos que hemos comentado antes, en el caso de la rutina clínica, su uso todavía es limitado y no se ha consolidado. ¿Qué es eso del concepto de biomarcador? Que es un poco el objetivo que tiene cualquier tipo de cuantificación. Pues igual que cualquier otro biomarcador molecular, el biomarcador de imagen es una característica biológica que en este caso se extrae de la imagen, pero que está asociada pues, con parámetros clínicos que nosotros necesitamos para el diagnóstico, para el seguimiento de distintos tratamientos. Pues, por ejemplo, pues, los biomarcadores de imagen están relacionados con criterios de malignidad y benignidad, con la severidad de la enfermedad o, por supuesto, con el seguimiento y respuesta a un tratamiento. Es algo ya muy extendido con otras técnicas de imagen más allá del cerebro, ya se usa en muchos otros casos, como en cardiología o en cáncer, y de hecho las dos sociedades mundiales de radiología de referencia, tanto la Sociedad Europea de Radiología como la RSNA, tienen ya sus propias alianzas para garantizar que estos biomarcadores se incorporan de forma eficiente y de forma correcta a la práctica clínica. Básicamente los problemas, como con cualquier técnica diagnóstica, vienen pues básicamente en la definición de protocolos comunes de adquisición de imágenes y estandarización de los métodos de cuantificación. Por tanto, todos los métodos de estimación de estos biomarcadores de imagen tienen que estar regidos y seguir un poco las indicaciones de estas dos alianzas mundiales que vigilan y garantizan que los biomarcadores se calculen y se estimen de una forma común y de una forma estandarizada. ¿Por qué cuantificar? Pues porque, entre otras cosas, ya está en las guías clínicas, en concreto de la imagen por medicina nuclear y en el caso del PET, para el diagnóstico de enfermedades cerebrales, desde hace más de 10 años. Es verdad que está como una sugerencia y como una recomendación para apoyar la evaluación visual, pero en realidad es algo que no es estrictamente nuevo, es algo que se ha utilizado en la investigación ya desde hace muchos años y que ya se está recomendando desde las sociedades científicas desde hace ya bastantes años. Los motivos por los que esto no se ha conseguido extender pues son básicamente relacionados con la complejidad, y la complejidad es algo que voy a intentar explicar en estas 3 o 4 diapositivas que vienen a continuación, que yo he titulado pues, la parte de estandarización y de preprocesado. Toda cuantificación en neuroimagen se basa en comparar de forma objetiva pacientes con controles. De ahí está un poco el interés de toda esta cuantificación. En la sesión anterior se comentaban casos de pues,
pues, de extraer biomarcadores correlacionados por edad para distintos casos. Lo que nosotros siempre estamos buscando es saber si un biomarcador de imagen, si ese parámetro biológico que estamos estimando, está en unos valores de normalidad o no. Y para eso pues, tenemos que compararlos pues, con una base de normalidad. Eso nos lleva a una problemática importante, y es que debido a que la población es heterogénea, necesitamos aplicar técnicas de estandarización. Técnicas de estandarización en dos sentidos. En uno, que nos permita comparar entre distintos cerebros de la población normal y de la población patológica. Esto es así pues porque los cerebros tienen formas y tamaños distintos y es necesario, como es lógico, hacer una estandarización anatómica. No podríamos comparar dos cerebros de tamaños completamente distintos sin aplicar estas técnicas de estandarización. Pero además, en el caso de la imagen funcional y la imagen molecular en concreto, pues la medida de contrastes y la medida de concentración de radiofármacos en el cerebro es muy variable de un sujeto a otro, y esto es pues, por cuestiones fisiológicas de cada paciente. Pues, por ejemplo, incluso relacionados con el día que se hace la prueba dentro de un mismo paciente, pues puede ser que la concentración global del radiofármaco varíe pues de un día a otro, pues por múltiples motivos que ahora no vamos a entrar, y eso pues requiere una estandarización funcional. Por tanto, estamos ante la necesidad de estandarizar anatómicamente las imágenes y estandarizar en intensidades o a nivel funcional todas las imágenes para poder comparar entre pacientes y controles. ¿Qué es eso de la estandarización anatómica? Pues es una transformación anatómica de las imágenes del paciente en una imagen de referencia o un espacio estándar o una imagen template. Eso es un proceso matemático que hace que nuestra imagen tridimensional de un paciente que veis ahí en la parte izquierda de la pantalla se pueda transformar aplicando distintas metodologías matemáticas para escribir esa imagen en un espacio estándar, por ejemplo, en el espacio MNI, que es uno de los más utilizados. ¿Qué permite eso? Pues eso permite que podamos comparar entre los participantes, los sujetos o pacientes de un grupo, punto a punto, todas las imágenes. En el caso de la fila de arriba, veis que eso sería una comparación de imágenes de 5 sujetos, en donde el punto rojo está representando la misma parte anatómica, que como veis, cuando superponemos todas las imágenes, pues no tiene una superposición correcta. Es necesario realizar una normalización para que ese punto rojo se solape uno a uno a lo largo de los 5 pacientes. Estamos hablando de que la normalización o estandarización anatómica nos conduce siempre a una correspondencia punto a punto entre un grupo de imágenes. Un elemento básico para poder comparar entre biomarcadores a lo largo del cerebro. ¿A qué me refería con la estandarización funcional? Pues como necesitamos comparar valores de intensidad o biomarcadores de un paciente con una base normales, también tenemos que normalizar ese factor de escala global que puede estar relacionado, como por ejemplo, con la imagen PET. En el caso de la imagen PET con FDG, sabemos que el metabolismo cerebral que nosotros medimos depende de muchos factores y no es comparable, por supuesto, entre distintos pacientes, pero en muchos casos tampoco es comparable entre un mismo paciente cuando se hace un estudio PET, por ejemplo, con una separación de una semana. Para corregir eso, tenemos que hacer una normalización en intensidades aplicando un factor de escala global. Eso significa que multiplicamos toda la imagen por un número para que puedan ser comparables las imágenes una a una. Este método, que es el primero que se utilizó, resuelve la problemática de la normalización de intensidades en muchos casos, pero falla cuando existe una diferencia muy grande en la distribución del radiofármaco, en el caso del PET. Es decir, si tenemos todo un hemisferio cerebral completamente apagado, pues este método de normalización de escala global no valdría. Esto solo funcionaría en caso de que tengamos pequeñas diferencias focales a lo largo del cerebro. En esos casos, en los casos en donde la distribución del radiofármaco patológica es muy distinta de la normal, es necesario recurrir al uso de regiones de referencia específicas, y eso es algo que tiene pues, su complejidad, porque lo que tenemos que asegurar es que la región de referencia que nosotros vamos a seleccionar no está afectada por la patología que estamos estudiando, y eso pues, no siempre es sencillo. Es verdad que para los casos de aplicación clínica es más fácil porque podemos recurrir a la bibliografía científica para poder seleccionar la región de interés o región de referencia que puede funcionar. Entrando un poco en materia, entrando
en esos dos grupos de análisis cuantitativo de PET y de resonancia, empezamos a explicar pues, cómo se cuantifica una imagen de PET con FDG, una imagen de PET de metabolismo cerebral. Lo primero que se necesita es normalizar esas imágenes al espacio estándar y eso se hace pues, para poder superponer un atlas anatómico con unas regiones de interés determinadas, que es esa primera aproximación. Estamos cuantificando la imagen de PET-FDG a partir de una aproximación basada en regiones de interés. Eso no es más que seleccionar un atlas anatómico determinado, por ejemplo, el atlas AAL, que es una segmentación macroscópica de una resonancia en distintas áreas que se basa en estudios funcionales. Podríamos seleccionar un atlas basado en las regiones de Brodmann, que como sabéis son regiones histológicas, o pues muchos otros. En el ámbito de la investigación se han desarrollado muchísimos, algunos de ellos se han empezado a utilizar en la rutina clínica. Esto pues depende un poco del tipo de aplicación que se le vaya a dar a nuestra cuantificación. Por ejemplo, en el caso de las regiones de Hammers, pues tienen aplicación en epilepsia. En las regiones AL y Brodmann pues se han utilizado más en el campo de las demencias. ¿Cuál es el resultado? Cuando cuantificamos una imagen de PET con FDG, pues lo que vemos es una cuantificación basada en regiones de interés a dos niveles. Primero, el porcentaje de cambios de cualquier región del cerebro que esté incluido en ese atlas que hemos seleccionado respecto a una base de normales. Pues ahí lo que vamos a tener es básicamente aumentos o disminuciones de la captación de radiofármaco en distintas regiones de interés, típicamente y normalmente disminuciones. Pero además también vamos a ver porcentaje de cambios respecto a una región de referencia contralateral y esos son las asimetrías o el grado de asimetría de la captación de radiofármaco, de nuevo a lo largo de todas las regiones de interés. Como veis, en la primera parte estamos aplicando una normalización basada en el factor de escala global, en la segunda parte una normalización basada en una región de referencia que es la región contralateral. Aquí un ejemplo, esto es un paciente, esto sería la imagen promedio de controles pesada por edad, o sea, si el paciente tiene 50 años, pues esta sería la imagen promedio esperada para un paciente normal con esa misma edad. Ya escrito en el mismo espacio de referencia, cuando hacemos la cuantificación, pues vemos que existe un hipometabolismo en la región del hipocampo, prácticamente simétrico, bilateral, en torno al 13 y el 14%, y además también se marca ahí, con color violeta, un hipometabolismo del menos 10% en la amígdala izquierda. Quería mostraros este caso porque tenemos que definir realmente a partir de qué momento consideramos que esos hipometabolismos o esas anomalías son significativas. Pues, como veis ahí, en la amígdala izquierda, en la amígdala derecha también existe un hipometabolismo del 8,6%. La pregunta que nos planteamos aquí es si debemos dar ese hipometabolismo como significativo o no. Y eso pues depende básicamente de la variabilidad fisiológica que encontremos en el grupo control. Si tenemos una variabilidad fisiológica del 10%, pues diríamos que ese hipometabolismo pues está por debajo de la significación estadística. Pero considero que es interesante hablar de esto para introducir la segunda parte o la segunda forma de cuantificar imágenes, que es la cuantificación basada en voxel. En este caso, en la cuantificación basada en voxel, lo que hacemos es una comparación punto a punto o voxel a voxel entre una imagen y una base de controles. En este caso no utilizamos regiones de interés predefinidas, no estamos utilizando ningún tipo de atlas. Esto tiene importantes ventajas porque lo que al final hacemos es comparar un píxel de la imagen, un voxel de la imagen, con ese mismo voxel a lo largo de todos los controles. Como os decía al principio, las imágenes están estandarizadas anatómicamente y por tanto podemos hacer esto. O sea, el voxel que está ahí coloreado de color azul en el paciente 1 es exactamente la misma posición anatómica que el voxel que está de color naranja en los controles y podemos decir pues que ese punto no tiene diferencias significativas, entonces en nuestra salida de la cuantificación pintaríamos ese voxel pues de color vacío, de color blanco. Seguiríamos buscando y podríamos ver que no existe ninguna más, ningún voxel que tenga diferencias significativas, pero llega un momento en el que vemos que hay una zona de la imagen del paciente que muestra diferencias significativas y entonces lo pintaríamos de color naranja. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues el resultado es una imagen paramétrica que nos muestra las diferencias significativas entre un paciente y una base de normales.
Esta es la salida de una cuantificación basada en voxel, obtenida con esta metodología, que genera pues, esa imagen paramétrica que al final acaba mostrando un patrón de hipometabolismo que tiene mucho interés en el caso del diagnóstico basado en PTFDG en relación a un diagnóstico topográfico, porque la cuantificación en este caso no solo nos muestra el porcentaje de cambio respecto a la base de normal, sino que nos muestra un patrón espacial de hipometabolismo. ¿Qué ocurre en la cuantificación de petamiloide? En el caso del petamiloide basado en Royce, la forma en la que segmentamos la resonancia del paciente es completamente distinta. En este caso, como sabéis, un PET negativo, un petamiloide negativo, pues muestra una alta captación de amiloide en sustancia blanca, pero un PET positivo muestra esa misma alta captación en sustancia blanca, pero muestra depósitos importantes de trazador de amiloide en sustancia gris y, por tanto, la forma de convertir esas imágenes a un marcador, a un biomarcador de PET amiloide, pues es corregistrar las imágenes PET con la resonancia del paciente, segmentar la resonancia del paciente en sustancia gris y en sustancia blanca y finalmente pues obtener un cociente que nosotros llamaremos centiloid, que es un cociente entre la captación de amiloide en sustancia gris y una región de referencia, que en este caso es la sustancia blanca, aunque se han propuesto otras, como por ejemplo utilizar el cerebelo completo, la sustancia gris del cerebelo o incluso el tronco. ¿Qué es ese factor que es colocado ahí delante del centiloid? Pues es un factor para comparar entre distintos radiofármacos amiloide, que como sabéis hay 3 marcas comerciales que ya lo comercializan y por tanto es necesario que si nosotros queremos ir hacia la generación de biomarcadores comparables entre distintos centros y entre distintos fármacos, entre distintos radiofármacos, pues es necesario normalizar para poder aplicar un mismo valor umbral de positividad del petamiloide. ¿En qué consiste ese factor? Pues ese factor se derivó hace unos años en el proyecto Centiloid. Es un proyecto en el que se hicieron a 2 grupos de pacientes, se hizo un PET amiloide con PIB, que es el primer radiofármaco amiloide que se generó hace unos cuantos años. Se tenía un grupo control con pacientes jóvenes, cognitivamente normales, y otro grupo patológico con Alzheimer confirmado, pues de 34 y de 47 cada grupo. A estos dos grupos se le hizo una cuantificación del petamiloide con PIB, se obtuvieron estos cocientes con distintas regiones de interés y lo que se hizo finalmente es asignar a todos los que estaban en el grupo control un centiloid de 0 y a todos los que estaban en el grupo patológico un centiloid de 100. De manera que tenemos definidos los límites de esa escala centiloid de 0 a 100. A partir de ese momento, esa escala basada en PIB se consideró como referencia y el resto de radiofármacos se calibraron respecto a esa escala centiloid definida con ese primer radiofármaco de amiloide. ¿A qué nos lleva eso? Pues a que hoy en día tenemos un parámetro comparable entre distintos centros y distintos radiofármacos para todos los estudios petamiloide, con el que existe una excelente correlación con el análisis visual y que nos permite pues, dar una escala y una valoración cuantitativa de un petamiloide desde ahí os muestro pues, un ejemplo de una publicación reciente del proyecto AMIPAT en el que podéis ver un PET amiloide negativo a la izquierda de la pantalla con un centiloid de 2 y un PET amiloide positivo con un centiloid de 81 en la parte derecha. Simplemente una diapositiva respecto a la cuantificación del PET con tau, que no es de momento un radiofármaco autorizado, sabes que está en investigación, pero ya se han desarrollado herramientas para poder cuantificarlo. En este caso, la cuantificación del PET de tau pasa por una segmentación de la resonancia en áreas de Bragg, que se segmenta pues, de una forma similar a los casos anteriores. De nuevo, se hace un corregistro del PET tau con esa región de referencia y se obtiene la captación de tau en cada una de las áreas de Bragg y se normaliza por una región de referencia, que en este caso se ha propuesto pues, el uso de la parte inferior del cerebelo o la sustancia blanca. Es algo que todavía está en discusión, pero los resultados en investigación han mostrado pues, unos hallazgos interesantes. Como sabéis, el marcador de tau es un biomarcador específico de la enfermedad de Alzheimer y además ha mostrado una interesante correlación con el estatus cognitivo del paciente. Pasando a la segunda parte, en estas diapositivas quería explicaros pues, un poco
cuál es la forma en la que procedemos para cuantificar una imagen estructural o anatómica. Las bases de la cuantificación, de nuevo, son las mismas. Es necesario realizar una estandarización espacial, tanto del PET como de la resonancia, y poder referir todo eso a un mismo espacio de referencia. Y el objetivo en este caso pues, va destinado a hacer medidas de volúmenes o de lesiones anatómicas o estructurales. ¿Cómo se hace esa volumetría basada en resonancia en modo T1, por ejemplo? Pues tenemos esa imagen de un sujeto, hacemos de nuevo esa estandarización a un espacio de referencia. En ese espacio de referencia tenemos un mapa de regiones de interés, puede ser el mismo que el que se utiliza en el caso del PET, y en este caso lo que hacemos es aplicar una transformación inversa que nos lleva ese mapa de regiones de interés a la imagen inicial, a la imagen del sujeto. Esas regiones de interés que se han ajustado al cerebro original del sujeto, lo que nos muestran es una medida de regiones de interés ajustado anatómicamente a los volúmenes de ese paciente y, por tanto, tenemos unas medidas específicas del volumen anatómico de cada una de las regiones. ¿Cuál es la salida de un análisis volumétrico de este estilo? Pues en primer lugar tenemos medidas globales del volumen intracraneal, de la sustancia gris, de la sustancia blanca, del líquido cefalorraquídeo y la fracción parenquimal. Como veis ahí, ese es un ejemplo en el que se muestran pues, las distintas segmentaciones en términos globales, pero más interesante todavía es que podemos hacer una segmentación por volúmenes, igual que hacíamos en el caso del PET, para obtener todos estos parámetros para cada una de las regiones de interés que tenemos definido en nuestro atlas. Si cambiásemos de atlas, pues tendríamos los volúmenes de interés para otras regiones diferentes. Pero además, en el caso de la resonancia, de la misma forma que planteábamos una cuantificación basada en Royce o basada en voxel para el caso del PET, también podemos hacer una cuantificación basada en voxel. La idea es, de nuevo, lo mismo. Comparamos la imagen del paciente, una resonancia del paciente, con un grupo control. Ese grupo control pues, muestra diferencias significativas solo en algunos píxeles, en otros píxeles es exactamente igual, o sea, la cantidad de materia o la señal que da la resonancia es la misma, pero en los puntos en donde no existe ese mismo valor y realmente encontramos diferencias significativas, estaríamos interpretando esas diferencias como una región atrófica. ¿Qué nos muestra eso? Pues finalmente nos da un mapa de significación estadística que nos proporciona un mapa sobre atrofia cerebral a lo largo de la imagen de resonancia. De la misma forma que teníamos un mapa de hipometabolismo a partir del análisis basado en voxel con el PET-FDG. En el caso de la resonancia también somos capaces de cuantificar esas lesiones en sustancia blanca que se muestran como hiperintensidades en la resonancia en T2, en FLAIR y ligeramente oscurecidas en la resonancia en T1. Este es un proceso rápido que consiste en 3 pasos principales, en preprocesado, en una segmentación y finalmente un cálculo de los volúmenes que os cuento en la diapositiva siguiente. A partir de la imagen original es necesario extraer el cerebro y quedarse únicamente con la parte que nos interesa, hacer una normalización anatómica y quedarnos con el cerebro eliminando tanto el cerebro como el tronco y finalmente se hace un suavizado para evitar que la imagen tenga ruido y que se pueda cuantificar de forma sencilla. Esa imagen suavizada solo del cerebro en el que ya hemos eliminado todas las estructuras que nos estorbaban, digamos, es la que vamos a umbralizar de alguna manera para extraer a partir de los histogramas de la imagen FLAIR unos valores determinados de segmentación de las lesiones en sustancia blanca. En algunos casos es necesario hacer algún tipo de edición manual porque puede generar falsos positivos o falsos negativos, pero en general el software funciona relativamente bien, aunque existen muchas metodologías distintas. El último paso es, una vez tenemos ese mapa de lesiones en sustancia blanca, pues es computar el número de lesiones y el volumen total de lesiones para poder ofrecer pues, una información como la que veis ahí. Este es un ejemplo del tipo de biomarcadores de lesiones en sustancia blanca que se pueden obtener con este tipo de análisis. Pues los biomarcadores que salen de ahí pues, es el número de lesiones, el volumen total de lesiones, la clasificación de las lesiones en función del tipo y básicamente de la posición en la que se encuentran, y el volumen según el tipo de lesión. Además, este tipo de análisis pues, permite hacer una evaluación longitudinal de estas lesiones y estimar si en una comparativa entre dos estudios FLAIR pues, existen lesiones que se mantienen constantes en volumen, si aumentan, disminuyen o bien si aparecen o desaparecen.
Aquí os muestro un ejemplo de un trabajo que publicamos recientemente con 159 pacientes en una colaboración entre el Servicio de Neurología y el Servicio de Medicina Nuclear de nuestro hospital. Son 159 pacientes normales a los que se le hacía un FLAIR en basal y un PET-amiloide en basal y después un seguimiento hasta 8 años. Estos son pacientes de la base americana de ATI. Y en este caso lo que hicimos es una cuantificación tanto del volumen de lesiones en sustancia blanca como de los depósitos de amiloide longitudinal y vimos que existe una correlación entre el volumen de lesión en sustancia blanca y el porcentaje de aumento de amiloide longitudinal. O sea, que los pacientes que presentaban más lesiones en sustancia blanca estaban correlacionados con un mayor aumento de amiloide en los años sucesivos. Simplemente para acabar, mencionar en estas diapositivas las distintas soluciones de software que existen en la actualidad. En el campo de la investigación se usa mucho, es el que más se usa el software SPM y también el Eurostat, pero mucho menos. El software SPM es el software de referencia en el ámbito de la investigación. Y para el ámbito clínico, pues existen diferentes soluciones, algunas con marcado C y otras no, con distintas características y con distintos niveles de dificultad, que se pueden utilizar bajo pago de licencia. Simplemente para acabar, un resumen de lo que os he ido contando a lo largo de esta sesión. La generación de biomarcadores se realiza mediante métodos de análisis de imagen, o sea, para generar un biomarcador de imagen es necesario cuantificar una imagen y aplicar un método de análisis. Este análisis se basa en dos metodologías. Primero, en preprocesar las imágenes y la famosa estandarización que os he comentado. Y posteriormente en extraer parámetros cuantitativos, bien a través de regiones de interés o bien a través del análisis basado en voxel. Aunque se trata de una metodología completa, actualmente ya existen distintas soluciones de software para generar estos biomarcadores que se han validado en el ámbito de la investigación y se ha utilizado mucho en los últimos años, no tanto en el ámbito clínico. La mayoría de biomarcadores se ha validado en la investigación mostrando pues, los beneficios que ya os hemos ido comentando en estas dos sesiones, que aumenta significativamente la objetividad diagnóstica y aumenta la especificidad diagnóstica, especialmente en el caso de aquellos evaluadores con menos experiencia. Aunque las guías recomiendan su uso en la práctica clínica, no se ha extendido y los motivos que nosotros hemos considerado y localizado como razones importantes es la disponibilidad limitada del software especializado en análisis de imagen. Hasta ahora no existían grandes soluciones de software hasta los últimos años y además existe una falta de estandarización de biomarcadores de neuroimagen que hace compleja la comparación de los biomarcadores entre distintos centros. Bueno, muy bien. Vamos ahora a pasar a los casos clínicos. Vamos a dejar, al final habrá un tiempo para discutir las preguntas que puedan surgir en los asistentes, pero vamos a pasar ya a los casos clínicos. Hemos preparado varios casos clínicos que pensamos que pueden ser, por un lado, interesantes y luego también ilustrativos del tema de la cuantificación, ¿no? Este es un varón de 51 años que fue remitido a nuestra consulta en el Hospital Clínico de la parte de neurología cognitiva, remitido desde la unidad de trastornos del movimiento porque, bueno, había acudido a esas consultas por un cuadro de unos 6 meses de evolución en el cual el paciente se notaba una cierta torpeza en utilizar las manos. No sabía precisar realmente en qué se caracterizaba, pero pues tenía dificultades, por ejemplo, a abrocharse los zapatos, se le veía con menos habilidad, ¿no? Por lo demás, el paciente seguía trabajando, tenía 18 años de escolaridad. Bueno, esto es un ejemplo de algunas de las figuras que hizo en la praxis constructiva, lo cual ya permite adivinar qué es lo que tenemos delante, ¿no? Pero realmente era un paciente que había sido valorado por esa alteración, no se había encontrado alteraciones en la exploración tipo temblor, parkinsonismo, etcétera. Se le había hecho incluso un DAT scan que había sido normal y, bueno, se envía, ¿no? Le hacemos una exploración cognitiva, estos son test de la batería incluida en el proyecto Neuronorma y destaca, tenemos las puntuaciones escalares, que aquí se considera, esto es
quizás también otro biomarcador, o en este caso la propia exploración, pero que también es necesario cuantificar con mucha frecuencia y en el cual, bueno, tenemos unas puntuaciones. En este caso, cuando está por debajo del 5 se considera que es muy poco probable que eso sea normal. Y lo que hacemos es buscar disociaciones, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, una disociación entre el spam verbal y el spam visual, encontramos mucha dificultad en la figura de Rey, es decir, que todo esto nos orienta a una afectación sobre todo visoespacial. Por ejemplo, en el VOSP, que es un test visoespacial, existe una gran alteración en comparación con la parte, por ejemplo, visoperceptiva, que está mejor, y en todos aquellos tests en general que tienen un input visual, ¿no? Con lo cual nos hace pensar en un déficit visoespacial. Encontramos también ya unas ciertas dificultades en memoria y un déficit también en las fluencias verbales. Pero este paciente se realiza una resonancia magnética que es informada inicialmente de normal. Es cierto que en esta resonancia magnética, mirándola detenidamente, sugiere una cierta atrofia a nivel cortical posterior, a nivel occipital y parietal posterior, tanto en la secuencia de T1 como en la secuencia de Flair. Pero aquí muchas veces la pregunta es hasta qué punto clínicamente tenemos la suficiente capacidad o la suficiente seguridad como para, ante un paciente simplemente con una resonancia magnética y con 51 años, podemos dar el diagnóstico que realmente estamos pensando, ¿no? Que realmente, es decir, si esto realmente es significativo, ¿no? Quizás en 51 años es más fácil, pero probablemente con 70, con 80 todavía es más complicado, puesto que es normal una cierta pérdida de volumen cerebral, ¿no? Y en este caso es donde la cuantificación puede ser útil. Encontramos que no hay una clara disminución en medidas globales, pero cuando vamos a medidas regionales vemos como hay desviaciones estándar por debajo de la normalidad en cuanto a en regiones parietales o en regiones occipitales y más en el lado derecho, ¿no? Y aquí podemos ver las imágenes donde destaca cuáles son las zonas en las que existe mayor atrofia. Por lo tanto, en este caso nos apoya una neurodegeneración que está ocurriendo en toda la región cortical posterior y que sería sugerente de una atrofia cortical posterior. En las imágenes sagittales también se confirman cuáles son las regiones más alteradas. Y en este caso también se le hizo una prueba con PTFDG que muestra efectivamente un hipometabolismo a nivel de las mismas regiones que se veían atróficas en resonancia magnética. Aquí la imagen visual es más quizás ilustrativa, puesto que en estos casos la FDG es una imagen quizás más demostrativa que una resonancia con T1, pero aquí nuevamente la cuantificación destaca cuáles son las zonas que están alteradas y por tanto pues, aportando cierta seguridad. Este paciente también se hizo una prueba de petamiloide en el cual la cuantificación muestra que está por encima del umbral y por lo tanto en este caso el diagnóstico es el de una atrofia cortical posterior, que es una de las variantes atípicas dentro de la enfermedad de Alzheimer y que típicamente debuta en pacientes en edad presenil, ¿no? Por lo tanto, en este caso, digamos que ha permitido la cuantificación pues, tener más seguridad e incluso probablemente a lo mejor de disponer de esta herramienta pues, podrían haberse ahorrado algunas de las pruebas hechas durante el estudio, ¿no? Precisamente pues, porque apoya el diagnóstico, ¿no? El segundo caso es una mujer de 85 años que tiene antecedentes de depresión, de dislipemia y de polimialgia reumática, todo ello estable y que realmente consulta por otra cosa, viene por un vértigo periférico que se resuelve, pero hablando con ella en la consulta, en mi caso la vi personalmente y bueno, me pareció que tenía un habla un tanto disprosódica. Bueno, en ese momento ni siquiera la familia refería o constataba ese tipo de alteración en el habla y la paciente tampoco era consciente, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento se realiza una PTFDG, que es el análisis visual resulta básicamente normal. Claro, ahí ya no sabes si es fruto de que de tanto pensar en la fase progresiva primaria, al final ya encuentras pacientes por todas partes, ¿no? Pero bueno, realmente una cuantificación o sí que observó un hipometabolismo en toda la región frontal izquierda, insular, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí que había una disminución en el metabolismo cerebral respecto a lo que se considera
normal, ¿no? En todas estas regiones, cingula anterior, etc. Y es muy interesante porque esta es una paciente que a lo largo de los años, esto ya fue hace 5 o 6 años, ese trastorno del habla fue progresando progresivamente, fue progresando cada vez más, fue siendo cada vez más evidente, ya empezó a ser evidente a la familia y que en el último año y medio, 2 años, ya ha desarrollado signos de parálisis supranuclear progresiva. Es decir, que era un paciente con una enfermedad degenerativa que en una primera neuroimagen analizada visualmente se dio de normal, a pesar de que ya podía haber ciertos signos todavía muy sutiles y que en ese caso pues probablemente esto aporta información, ¿no? Hay que tener en cuenta que bueno, las 3 variantes fundamentales de la afasia progresiva primaria, la no fluente, la semántica y logopénica, pero es interesante que se está planteando pues, la posible delimitación de nuevos cuadros clínicos. Este es un artículo muy reciente del grupo de Josephs de la Clínica Mayo, en el que hace un estudio muy completo de una serie de pacientes que debutaron con apraxia del habla progresiva primaria, que son pacientes que se incluirían dentro de la forma no fluente, pero que tienen un curso muy diferente y que con frecuencia son el debut de parálisis supranuclear progresiva o de degeneración corticobasal, ¿no? Por lo tanto, en este caso, pues, realmente puede ser de utilidad todas estas pruebas, ¿no? Entonces, el caso 2 pues, sería el caso de una apraxia del habla progresiva primaria que hoy en día, según los últimos criterios diagnósticos del año 2011, se incluiría dentro del grupo de las afasias progresivas primarias no fluentes. Y por lo tanto, pues, nuevamente, pues, el interés de aplicar estas técnicas en fases muy incipientes, ¿no? El caso 3 es otra paciente que tiene 80 años, consulta por fallos de memoria inicialmente, tiene un antecedente de enfermedad de Alzheimer en una hermana, sin embargo la paciente es totalmente autónoma. El único dato funcional que refiere la familia es que le cuesta más seguir las clases de baile, a las que acude con regularidad, pero sin embargo pues es totalmente autónoma, sigue cocinando, sigue llevando su casa, vive sola y sin ningún tipo de alteración, ¿no? Se realiza un estudio cognitivo en el cual vemos como prácticamente todos los test están en lo que se consideraría la normalidad psicométrica, incluido el Free and Keep Selective Reminding Test, que es un test específicamente de mayor utilidad en la detección de pacientes en fases prodrómicas de la enfermedad de Alzheimer, como sabéis, y el resto de la exploración cognitiva es normal, ¿no? Por lo tanto, tenemos una paciente con fallos de memoria que podríamos llamar ciertamente subjetivos, puesto que no lo hemos podido demostrar en la exploración, ¿no? Un estudio de PTFDG en esta paciente, también visualmente no se encuentran alteraciones que se consideren significativas o por lo menos de la suficiente entidad, ¿no? Sin embargo, aquí una cuantificación ya observa un cierto hipometabolismo a nivel, sobre todo de la región temporal, sobre todo más en un lado que en el otro, ¿no? en el lado derecho. Por lo tanto, esto sería sugerente de que, o por lo menos habría que continuar estudiando o ver la evolución de que estos fallos de memoria podrían ser el inicio de una enfermedad de Alzheimer. En este caso, este estudio es, esta paciente con el seguimiento, realmente 2 años más tarde ya hace una demencia tipo Alzheimer y 4 años más tarde ya está en una fase GS5. Es decir, que era un caso de una enfermedad de Alzheimer en el que inicialmente no había alteración funcional, inicialmente no había alteración en la exploración cognitiva, a pesar de ser una exploración exhaustiva y administrada específicamente para detectar casos precoces de enfermedad de Alzheimer, y que esa valoración visual de FDG no permitió un diagnóstico, pero sí una cuantificación, detecta pequeñas alteraciones en el metabolismo cerebral que pueden ser sugerentes, por supuesto, en un contexto clínico adecuado, y probablemente pues, en esta paciente hubiera sido interesante complementar con otros biomarcadores o incluso el propio seguimiento como se hizo, ¿no? Y este sería el caso de una enfermedad de Alzheimer. Siguiente paciente es otro paciente de 59 años, también joven, no tiene antecedentes relevantes, consulta por una menor destreza en la mano derecha y se queja de una menor intensidad en la voz. Pero realmente la exploración neurológica en ese momento no observa ninguna alteración que sea significativa. Se hace una resonancia magnética que también no encuentra alteraciones. Se hace un electromiograma pensando en una posible enfermedad en motoneurona, pero que tampoco encuentra ningún hallazgo, ¿no?
La exploración cognitiva pues observa un cierto enlentecimiento en el TMTA, pero no disocia con el TMTB. También una cierta lentitud en la lectura, ciertas dificultades más de perfil ejecutivo, pero no hay nada realmente que sea específico como para plantear ningún tipo de alteración, ¿no? En la resonancia magnética tampoco hay alteraciones vasculares, el cuadro es muy lentamente de un inicio muy insidioso y en principio no se encuentran alteraciones. Se realiza un estudio de PTFDG en el cual visualmente tampoco se encuentran alteraciones. Si en la cuantificación se observa una asimetría con un menor metabolismo a nivel del giro frontal superior, izquierdo, medio y superior, y por lo tanto esto plantea que se trate del inicio de una enfermedad neurodegenerativa. Efectivamente, este paciente en la evolución, un año más tarde, se repite otra vez la neuroimagen y ya se observa un hipometabolismo visible a nivel visual en la región frontal izquierda, que es la región que estaba alterada previamente, ¿no? Y este paciente, en el seguimiento, 2 años después, ya empieza a hacer una alteración oculomotora, empieza a tener caídas y, por lo tanto, se trataba de un paciente que estaba en el debut de una parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Por lo tanto, bueno, son enfermedades que muchas veces el inicio es insidioso, la clínica es muy sutil y por lo tanto es necesario bueno, apurar los instrumentos de que disponemos al máximo posible, ¿no? El quinto caso es un paciente de 45 años, tiene una esclerosis múltiple ya diagnosticada, se diagnosticó 12 años antes, ha tenido 7 brotes, con una SS actualmente de 2,5 y que se encuentra en tratamiento con fingolimod. Bueno, en este caso, esto sería, por ejemplo, lo que obtendríamos en uno de los softwares más utilizados en la esclerosis múltiple, que es el FSL, con una librería que incluye varias herramientas. Una de ellas es el Sienax, para hacer análisis de volúmenes globales, o el Siena cuando hace volúmenes a nivel longitudinal, y obtendríamos estos resultados después del procesamiento, es decir, los volúmenes de la sustancia gris, de la sustancia blanca y cerebral, ¿no? Todo esto también es posible en este caso con el NeuroCloud, bueno, tener una cuantificación exactamente de cuáles son las lesiones, de cuál es la localización de las lesiones y cuál es el volumen de cada una de estas lesiones, ¿no? Incluso pensando también cuando se trata de un daño vascular, pues aporta la puntuación de FACECAS, que es la escala más utilizada para la enfermedad vascular cerebral. Esto para el tema de las lesiones, lo cual permite muy bien la monitorización, sobre todo en el contexto de pacientes que interesa ver, teniendo en cuenta las alternativas terapéuticas que hay actualmente. Y luego también permite la medición de cuáles son los volúmenes cerebrales, el grado de atrofia, no solo a nivel transversal, sino también a nivel longitudinal, ¿no? Y no solo a nivel global, sino también en las diferentes regiones de interés. Y en este caso, por ejemplo, pues destaca la atrofia sobre todo a nivel subcortical, a nivel ínsula, a nivel talámico, etcétera. Son regiones que además son claves en la esclerosis múltiple, en la pérdida de volumen en estas regiones se ha vinculado con discapacidad y también y muy especialmente con alteraciones cognitivas, ¿no? Este es otro caso que, bueno, este es un poco más corto, pero que refleja, es un paciente con una esclerosis múltiple de 46 años, también inició en 2006, inicialmente con una DSS de 2,5, pues, posteriormente se encuentra una DSS de 2,5, se hace un estudio cognitivo y posteriormente se repite y lo que observamos es una caída, sobre todo en aspectos de velocidad de procesamiento y en menor medida ejecutivos, ¿no? Entonces aquí lo que realmente se observa es que es un paciente que el grado de discapacidad estaba estable, había empeorado cognitivamente y sí se observa un empeoramiento en la neuroimagen, tanto con un aumento, con una disminución del volumen cerebral, un aumento en el volumen lesional y también un aumento en los agujeros negros. Es decir, que muchas veces este tipo de cuantificaciones o de valoración de la neuroimagen permite realmente valorar pacientes que sí que pueden estar en progresión, aunque a lo mejor mediante otras herramientas más habituales no haya sido capaz de detectar o que pueda explicar empeoramientos que observamos desde el punto de vista clínico y que visualmente a veces no somos capaces de elucidar, ¿no? Y bueno, tenemos ahora unos minutos para preguntas, por si vamos a ver.
Vale, ya tenemos algunas preguntas en el foro. Bueno, la primera pregunta es de Álvaro Gambea. ¿Cómo de asequibles son estos softwares de cuantificación y cómo animaríais a radiólogos o nucleares para que los usaran? Buena pregunta. Por suerte, asequibles, pues en los últimos años hay bastantes opciones, la verdad. La mayoría de ellos, o una buena parte de ellos, son accesibles vía web, o sea, como un servicio bajo licencia. Y se pueden enviar las imágenes para procesar y devuelven el resultado. Como decía en mi presentación, o sea, hay paquetes de software de investigación que tienen un manejo mucho más complejo y después hay softwares de uso clínico. El coste es muy variable. No podría decir. Yo creo que para empezar a hacer pruebas no es un problema de coste, porque algunos de ellos pues, ofrecen la posibilidad de que se puedan hacer algunos casos de prueba y esas cosas. Respecto a la segunda pregunta, no sé. Por mi experiencia, o sea, cuando los médicos nucleares y los radiólogos empiezan a usarlo, se sienten cómodos. Yo decía en mi presentación que hay muchos casos en donde no es necesario hacer un análisis cuantitativo, y es cierto, porque los casos son evidentes, pero por mi experiencia, debido a la confianza que genera el uso de ese software, siempre es algo que si el médico que va a hacer el informe dispone de él, pues lo va a hacer. Después le hará más caso o menos, o lo necesitará más o lo necesitará menos, pero digamos que esa confianza siempre va a ser positiva, claro. No sé, una forma de ayudar, de convencer, pues no sé, supongo que ayudándole a pagarlo o algo así. Hombre, yo creo que son software que son útiles, ¿no? Y luego, al final, siempre, por mucha experiencia que se tenga, siempre viene bien. Es decir, siempre hay casos dudosos y siempre hay casos que plantean, incluso dentro de grupos con mucha experiencia, dudas sobre realmente los hallazgos, ¿no? Sobre todo con la tendencia que hay cada vez más a hacer un diagnóstico más precoz y un diagnóstico más preciso, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que sí que son útiles. Yo creo que, bueno, la forma es probarlos y aprender, ¿no? Realmente. Luego, como dices, Pablo, hay softwares que son de investigación y que realmente también pueden ser útiles, pero es verdad que quizás no están tan pensados para el caso individual, ¿no? Los que son más de investigación, que están pensados más para análisis por grupos. Y realmente, aunque, bueno, hay fórmulas de aplicarlo individualmente, pero quizás no es tan sencillo o no dan una información tan bonita a los softwares de investigación, ¿no? Sí, yo creo que la mayor limitación de estos software de investigación, que pues son gratis, la mayoría de ellos, es la no disponibilidad de una base de normalidad. Que digamos que si quieres empezar a trabajar con ellos, pues tienes que trabajar de tú esa parte y eso pues requiere un tiempo importante. Claro. Eso sí que es una importante limitación, pues sobre todo para médicos nucleares. Para el caso de resonancia creo que hay más opciones de bases de datos normales por ahí abiertas que puedes usar. Pero en el caso de por ejemplo, un PET con FDG es difícil disponer de estas bases de normalidad. Y estos los software de pago sí que lo ofrecen. Claro. Claro, incluso la plantilla que se utiliza para normalizar en el SPM de FDG ha salido hace poco, ¿no? O sea, hasta hace 5 o 6 años no existía, ¿no? Se usaba el PET de agua o había que generarte tu propia plantilla con tus sujetos del estudio, ¿no? Pero no, o sea que realmente es, sí, no está pensado tanto para esto, ¿no? Bueno, la segunda pregunta es del doctor Reyes, del Hospital de Málaga, y plantea: en lugares donde un PET FDG o amiloide no esté disponible, si podemos fiarnos del SPECT de perfusión. Bueno, depende, es decir, el SPECT de perfusión, como ha comentado Pablo, pues tiene, vamos, una menor sensibilidad, tiene una menor resolución
y realmente no está mirando los mismos procesos, ¿no? En parte sería más o menos similar la imagen que puede verse en el ámbito de las demencias a la PET-FDG, aunque no está evaluando lo mismo, porque el SPECT de perfusión te está mirando perfusión cerebral y el FDG se está evaluando el metabolismo y por lo tanto la disfunción sináptica. Entonces, realmente con el amiloide la imagen no es comparable y con la PET-FDG podría dar una imagen similar, aunque realmente la capacidad diagnóstica que tiene es inferior y la lectura que también muchas veces da más falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Por lo menos vamos en mi experiencia. Ahora sí que es verdad que, bueno, que son pruebas que, bueno, que también puede apoyar un diagnóstico en determinadas situaciones, ¿no? Pero bueno, lo deseable realmente es disponer de la imagen funcional con más resolución, que es la PET. Sí, quizás esa peor resolución espacial que he comentado en mi presentación pues es un poco, pues eso, nos vamos como al entorno de los 10 o 12 milímetros, cuando el PET estamos casi en la mitad, o sea, es el doble mejor, digamos, en resolución espacial. Podría no tener impacto cuando realmente estás buscando un patrón de anomalía, sea hipometabolismo o hipoperfusión, de cierta extensión. Pero si los cambios que estamos localizando son pequeños, pues puede ser que tengas muchos falsos negativos en este caso. Eso es, por supuesto. Hay que tener claro que estamos viendo dos procesos biológicos diferentes. Claro. Bueno, vamos a ver, que creo que hay alguna pregunta más. Porque, ¿cuántos controles más o menos se hacen en el, por ejemplo, en estos softwares que son comerciales? ¿Cuántos controles utilizan para realmente? Es muy variable. La verdad es una de las cosas que en las últimas guías se comentaban como un problema de poca estandarización. O sea, hay algunos que tienen pues, bases de 80 pacientes y otros bases de 20. La pregunta que siempre se hace aquí es si se puede utilizar una base de normalidad de otro escáner para tu escáner. Y eso parece resuelto en cuanto a que se puede hacer algún tipo de corrección para adaptar la imagen de tu escáner a esa base de normalidad. Básicamente las diferencias entre escáneres son diferencias de resolución. O sea, dentro del PET, aunque yo dije que tienen resoluciones eso entre 3, 6, 7 milímetros, pues hay los equipos más antiguos pues van a hacer resoluciones más de 6, 7 milímetros y los nuevos de 3, entonces es difícil poder compararlo. Pero la mayoría de software esto lo han resuelto, o sea, no es necesario tener una base de normales propias de cada escáner. Esto sí que sería una limitación importante, claro. O sea, digamos que tú puedes comprarte un software que tenga su base de normalidad adquirida pues en el hospital de no sé qué, que pues esa empresa se lo ha comprado al hospital y utilizarla en tu hospital sin limitación. Sí. Claro. Claro, no, hombre, lo digo porque, claro, por ejemplo, en el tema de la resonancia, la atrofia con la edad, claro, esto supongo que tendrá su implicación, ¿no? En cuanto a cuánto definir realmente el, bueno, ya no solo definir la normalidad o no, sino también definir los sujetos que se han reclutado para servir de control. Lo digo porque, claro, esto, vamos, yo lo miro también desde el punto de vista de la evaluación cognitiva, que, claro, si realmente vamos a un diagnóstico cada vez más precoz, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, pues quizás para considerar que un sujeto es control y incluirlo en una base de datos de normalidad, tanto de neuroimagen como de test neuropsicológicos, casi realmente deberíamos exigir o, vamos, o pedir que si lo deseable sería que se hubiera hecho un estudio de biomarcadores y no tuviera ningún biomarcador pues de amiloide, de tau, de todo lo que esté disponible, cuanto más mejor, ¿no? Porque realmente cada vez da la sensación de que quizás si los criterios de control, de definición del control son un poco laxos, esto al final redunda negativamente en la utilidad de las técnicas.
porque a lo mejor estoy incluyendo pacientes en fases subclínicas. Sí, o sea, si en tu base de normalidad de resonancia estás incluyendo en edades avanzadas a pacientes que tienen una atrofia que no es propia de la edad, al final lo que estás haciendo es haciendo que tu método sea menos sensible, claro. Claro. Sí, esto es una dificultad importante, claro, sí. Sí, o sea, por ejemplo, en los estudios cognitivos, cuando se hacen datos normativos, porque claro, es casi imposible, o sea, son estudios de a lo mejor de 400 sujetos y es muy difícil para normalizar un test cognitivo, pues que todos los 400 sujetos tengan, pues no sé, un beta-amiloide negativo, ¿no? Porque eso a nivel económico es muy complicado, ¿no? O incluso a nivel de la propia, que el estudio sea factible, ¿no? Y claro, supongo que en neuroimagen, bueno, en ese ahí... sentido, hay mucho trabajo por hacer, sin duda. Sí. Mm. Y también pasa un poco a la inversa. No tanto con resonancia, porque hay muchos estudios de pacientes jóvenes con resonancia, pero no hay tantos con PET sanos. Esto, pues para el diagnóstico de las demencias no es importante, pero por ejemplo para el uso del PET en epilepsia sí, que cada vez se operan pacientes más jóvenes y si queremos hacer una cuantificación, pues claro, la base de normalidad con pacientes de 10 años pues no la tenemos y va a ser difícil que la tengamos, claro, porque tenemos que escanear pacientes y hacerle un PET a un niño normal. Claro. Sí. Bueno, pero bueno, poco a poco, ¿no? Se va mejorando cada vez más, ¿no? Bueno, pues nada, de momento ya no hay más preguntas. En principio hemos llegado al tiempo que habíamos previsto. Y bueno, agradecer a todos los asistentes, agradecer a Cubiotech por su apoyo y a la SEN por la organización. Y bueno, agradecer a Pablo también por haber estado hoy aquí y vamos, la interesante conferencia que ha podido dar. Vale. Muy bien, gracias a todos también y gracias a ti, Jordi.